En las últimas páginas del Antiguo Testamento, escritas hace más de 2400 años, quedó grabada una profecía que desafiaría el entendimiento humano durante siglos. El profeta Malaquías escribió palabras que parecían imposibles. Elías, aquel hombre que había ascendido al cielo en un carro de fuego sin probar la muerte, regresaría a la tierra antes del día terrible del Señor. No era una metáfora, no era un símbolo, era una promesa que implicaba algo que la humanidad había olvidado: el retorno del alma a un nuevo cuerpo. 600 años de silencio sepultaron aquella profecía bajo el polvo del tiempo. Generaciones enteras nacieron y murieron esperando una señal, un cumplimiento, una respuesta. Los sabios debatían, los sacerdotes interpretaban, pero el cielo permanecía mudo. Hasta que un día, en los márgenes del río Jordán, emergió del desierto un hombre vestido con pieles de camello, gritando palabras de fuego. Su nombre era Juan. No vino de ninguna escuela de profetas. No heredó su misión de ningún linaje. Apareció como si hubiera sido lanzado desde otro tiempo, desde otra vida. Cuando los discípulos preguntaron directamente a Jesús de Nazaret si Elías debía volver primero, la respuesta que recibieron abrió una puerta hacia un misterio que el mundo no estaba preparado para comprender. Juan el Bautista y Elías no eran simplemente dos profetas con misiones similares. Eran la misma alma en dos cuerpos separados por el abismo de 6 siglos. Esta conexión, registrada en los Evangelios y confirmada por las palabras de Jesús, no solo une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la prueba más antigua y olvidada de que la muerte no es el final, sino una puerta hacia el renacimiento. Existe un momento en la historia donde el tiempo parece detenerse, donde una sola frase puede cambiar el curso de todo lo que conocemos. En las últimas líneas del libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento escribió palabras que resonarían durante 24 siglos como un enigma sin resolver. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. No era una sugerencia, no era una metáfora poética, era una promesa grabada en la piedra del tiempo, una declaración que desafiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre la vida y la muerte. Elías el Tisbita había desaparecido de la tierra de una manera que ningún otro ser humano había experimentado. No hubo funeral, no hubo tumba, no hubo cuerpo que enterrar. Según el libro segundo de Reyes, mientras caminaba junto a su discípulo Eliseo cerca del río Jordán, un carro de fuego descendió del cielo separando a ambos hombres. Un torbellino arrebató a Elías hacia las alturas, y lo último que Eliseo vio fue el manto del profeta cayendo desde el cielo como una reliquia sagrada. Aquel día, el mundo presenció algo imposible: un hombre que no probó la muerte, que fue llevado en cuerpo y alma hacia un destino que solo Dios conocía. Pero la profecía de Malaquías implicaba algo aún más perturbador. Si Elías había sido arrebatado al cielo sin morir, y ahora se profetizaba su regreso, entonces el ciclo de la existencia humana no era lo que parecía. El profeta no permanecería eternamente en algún reino celestial esperando el fin de los tiempos. Debía regresar a la tierra, debía caminar nuevamente entre los hombres, debía cumplir una misión específica antes del día terrible del Señor. Las palabras de Malaquías no dejaban espacio para interpretaciones abstractas. Elías volvería en forma tangible, física, reconocible. Durante siglos los sabios de Israel debatieron el significado de aquella promesa. En las sinagogas, bajo la luz temblorosa de las lámparas de aceite, los rabinos discutían cómo sería posible que un hombre que vivió en el siglo IX a.C. pudiera regresar siglos después. Algunos sostenían que Elías descendería del cielo tal como había ascendido, conservando su forma original, su memoria intacta, su identidad preservada a través del tiempo. Otros, más cautelosos, sugerían que tal vez sería un descendiente espiritual, alguien con el mismo espíritu profético, pero sin ser literalmente el mismo hombre. La tradición judía convirtió la figura de Elías en una presencia constante en sus rituales más sagrados. Durante la celebración del Pesaj, la Pascua judía, cada familia dejaba una copa de vino sin beber en el centro de la mesa, la copa de Elías,
esperando que en cualquier momento el profeta pudiera aparecer y bendecir la reunión. Los niños corrían a abrir la puerta durante la cena, creyendo que tal vez esa noche sería diferente, que tal vez el antiguo profeta finalmente cruzaría el umbral. Generación tras generación, la esperanza se mezclaba con la incertidumbre, y la pregunta permanecía sin respuesta: ¿cuándo volvería Elías? Lo que hacía esta profecía particularmente inquietante era su conexión directa con el concepto del renacimiento del alma. Si Elías debía regresar sin haber experimentado la muerte física, entonces su retorno no podía ser como el de cualquier otro profeta que hubiera vivido y fallecido. No podía simplemente nacer como un bebé ordinario sin memoria de su vida anterior, porque entonces sería indistinguible de cualquier otro niño. La promesa implicaba una continuidad de conciencia, una preservación de identidad que trascendía los límites normales de la existencia humana. Era como si Dios estuviera dejando una marca en la historia, una evidencia futura de que el alma no se extingue, sino que puede manifestarse nuevamente en el plano terrenal. Los siglos pasaron y el silencio de Dios se volvió ensordecedor. Después de Malaquías, no surgió ningún profeta reconocido en Israel durante 400 años. Fue una época conocida como el período intertestamentario, un vacío profético donde el pueblo judío esperaba señales, esperaba palabras divinas, esperaba el cumplimiento de las antiguas promesas. Imperios cayeron, naciones se levantaron, el mundo cambió, pero la profecía de Elías permanecía suspendida en el tiempo como una nota musical que nunca termina de resolverse. La espera se convirtió en tradición, y la tradición se convirtió en duda. ¿Había sido solo una figura retórica? ¿Un simbolismo que las generaciones posteriores habían malinterpretado? Pero en las escrituras antiguas hay patrones que solo pueden verse desde la distancia del tiempo. Elías no fue solo un profeta más entre mucos, fue el hombre que se enfrentó a los 450 sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, desafiándolos a probar el poder de sus dioses. Cuando el fuego descendió del cielo y consumió su ofrenda mientras los falsos profetas fracasaban, Elías demostró que no actuaba por su propia autoridad, sino como canal directo de lo divino. Fue el profeta que cerró los cielos durante 3 años y medio, deteniendo la lluvia con la fuerza de su palabra. Fue quien huyó al desierto perseguido por la reina Jezabel, y allí, en una cueva del monte Horeb, escuchó la voz de Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Esta era la dimensión del hombre cuyo regreso se había profetizado. No era un profeta ordinario que pudiera ser reemplazado por otro con un mensaje similar. Su identidad estaba entretejida con eventos tan poderosos, tan únicos, que su retorno debía ser igualmente extraordinario. Y sin embargo, la manera en que regresaría permanecía envuelta en el misterio más profundo. ¿Cómo reconocería el mundo a alguien que había vivido siglos atrás? ¿Qué señales podrían confirmar que el alma de Elías había vuelto a caminar sobre la tierra? La respuesta a estas preguntas permanecería oculta hasta que un día, en los márgenes polvorientos del desierto de Judea, comenzaran a circular rumores sobre un hombre salvaje que bautizaba en las aguas del Jordán. Pero esa historia pertenece a otro momento, a otro capítulo de este misterio que conecta los testamentos como un hilo invisible tendido a través de los siglos. Por ahora basta con entender que la profecía de Malaquías no era un detalle menor en las Escrituras. Era una declaración revolucionaria sobre la naturaleza del alma, una puerta entreabierta hacia verdades que la humanidad había olvidado. Cuando leemos aquellas palabras finales del Antiguo Testamento, no estamos simplemente leyendo historia antigua, estamos tocando el borde de un misterio que desafía nuestra comprensión moderna de la existencia. Estamos enfrentando la posibilidad de que la muerte no sea el final absoluto que creemos, de que la conciencia puede preservarse y regresar, de que hay patrones en el cosmos que se repiten con una precisión que solo puede ser intencional. La promesa del retorno de Elías es la primera pieza de un rompecabezas que, cuando finalmente se complete, revelará algo asombroso sobre la naturaleza de quiénes somos y hacia dónde vamos después de que nuestros cuerpos regresen al polvo.
Después de 400 años de silencio profético, el desierto de Judea volvió a hablar. No con la voz susurrante que Elías había escuchado en el monte Horeb, sino con un grito que atravesaba las dunas como el viento del este. Un hombre había aparecido en los márgenes del río Jordán, y su presencia perturbaba el orden establecido con la fuerza de una tormenta que se aproxima. No vino de Jerusalén, no estudió en las escuelas de los fariseos, no heredó su autoridad de ningún linaje sacerdotal. Simplemente estaba allí, como si el desierto mismo lo hubiera parido de sus entrañas rocosas. Su nombre era Juan, hijo de Zacarías el sacerdote, pero quienes lo veían no pensaban en templos ni en ceremonias. Pensaban en los profetas antiguos, en aquellos hombres que surgían de la nada portando mensajes que nadie quería escuchar. Su aspecto era desconcertante para los estándares de la época. Vestía con pieles de camello atadas con un cinturón de cuero. Su cabello crecía, salvaje y sin control, su piel estaba curtida por el sol implacable del desierto. Comía langostas y miel silvestre, rechazando los lujos y comodidades que la civilización ofrecía. Era como si perteneciera a otro tiempo, como si hubiera atravesado siglos para entregar un mensaje que no podía esperar más. Las multitudes comenzaron a acudir desde Jerusalén y toda la región circundante. Había algo en la presencia de este hombre que no podía ignorarse, una autoridad que no provenía de títulos ni de estudios, sino de algo más profundo, más antiguo. Su mensaje era simple pero devastador: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bautizaba a quienes venían a él en las aguas del Jordán, un ritual de purificación que simbolizaba la muerte del viejo ser y el nacimiento de uno nuevo. Pero lo que más inquietaba a quienes lo escuchaban era la sensación de que ya habían oído esa voz antes, en algún rincón olvidado de su memoria colectiva. Los ecos del pasado resonaban con cada palabra que Juan pronunciaba. Siglos atrás, Elías el Tisbita había aparecido de manera igualmente abrupta ante el rey Acab, declarando que no llovería excepto por su palabra. Nadie sabía de dónde venía Elías, qué familia lo había criado, qué escuela lo había formado. Simplemente apareció, como Juan ahora aparecía, con un mensaje que no admitía negociación. Ambos profetas compartían el mismo rechazo radical a las convenciones sociales, la misma preferencia por el desierto sobre la ciudad, la misma intensidad ardiente en su predicación. Ambos vestían de manera similar. El libro segundo de Reyes describe a Elías como un hombre velludo, vestido con un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Pero había algo más profundo que el simple parecido físico o de estilo. Juan y Elías compartían una misión casi idéntica: llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento antes de un evento trascendental. Elías había preparado al sentoso pueblo para el juicio contra la idolatría de Baal, enfrentándose a los falsos profetas en el monte Carmelo. Juan preparaba el camino para la llegada del Mesías, bautizando y proclamando la necesidad de transformación interior. Ambos actuaban como heraldos de algo más grande que ellos mismos, como voces que gritaban en el desierto, anunciando un cambio radical en el orden de las cosas. La conexión se volvió aún más evidente cuando examinamos sus relaciones con el poder político. Elías se había enfrentado directamente al rey Acab y a la reina Jezabel, denunciando su corrupción y su adoración a dioses falsos. Esa valentía casi le costó la vida cuando Jezabel juró matarlo. Juan, de manera similar, confrontó al rey Herodes Antipas por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano. Esa denuncia profética lo llevó finalmente a la prisión y a la decapitación. Ambos profetas prefirieron la muerte antes que comprometer la verdad. Ambos se mantuvieron firmes frente a monarcas corruptos, ambos pagaron el precio de su integridad. Cuando los sacerdotes y levitas fueron enviados desde Jerusalén para interrogar a Juan, le hicieron la pregunta que resonaba en la mente de todos: ¿quién eres tú? Juan negó ser el Mesías, negó ser uno de los profetas esperados, pero cuando le preguntaron directamente si era Elías, su respuesta fue enigmática. Según el Evangelio de Juan, él respondió: no soy.
Sin embargo, esta negación no era tan simple como parecía. Juan negaba ser literalmente el mismo Elías que había vivido 800 años atrás, con la misma memoria y el mismo cuerpo físico. Pero lo que él no sabía, lo que estaba oculto incluso para su propia conciencia, era que portaba el alma del antiguo profeta. Existe un principio espiritual profundo que opera más allá de nuestra comprensión consciente. El alma puede regresar sin que la persona tenga memoria directa de sus vidas anteriores, especialmente cuando hay una misión específica que cumplir. Juan no recordaba haber sido Elías, no tenía acceso a los recuerdos de haber cerrado los cielos o de haber ascendido en el carro de fuego. Pero su esencia, su naturaleza profética, su manera de ser y actuar, todo ello era una continuación directa de aquella vida anterior. Era como una melodía que se repite en una tonalidad diferente, pero conservando su estructura fundamental. El Evangelio de Lucas proporciona una pista adicional que conecta ambas figuras de manera inequívoca. Antes del nacimiento de Juan, el ángel Gabriel apareció a su padre Zacarías en el templo y le dijo que su hijo iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. No dijo que actuaría como Elías o que sería similar a Elías. Dijo que iría con el espíritu de Elías, una frase que en el contexto hebreo implicaba una transferencia directa de identidad espiritual. El espíritu no era solo un estilo o una inspiración, era la esencia misma de quién era Elías. Las aguas del Jordán, donde Juan bautizaba, no fueron elegidas por casualidad. Ese mismo río había sido el escenario del último momento de Elías en la tierra. Fue en las orillas del Jordán donde el carro de fuego descendió y arrebató al profeta hacia el cielo. Y ahora, siglos después, en esas mismas aguas sagradas, Juan realizaba su ministerio de purificación. Era como si la historia se doblara sobre sí misma, como si el río guardara la memoria de aquel día antiguo y ahora fuera testigo del regreso del profeta en una nueva forma. Lo que hacía esta conexión particularmente fascinante era que Juan mismo no lo comprendía completamente. Vivía y actuaba con la misma intensidad profética de Elías, pero sin la carga de saber quién había sido. Esto revela algo profundo sobre cómo funciona el renacimiento del alma. No siempre viene acompañado de memoria consciente. La esencia, el propósito, la misión, todo ello se preserva y se manifiesta, pero la continuidad de la conciencia personal permanece velada. Es como si Dios hubiera diseñado el proceso de esta manera para que cada vida pudiera vivirse con frescura, sin el peso abrumador de recordar todas las existencias previas. Cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, algo extraordinario sucedió. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado». En ese momento, dos profetas conectados a través del tiempo se encontraron. Juan portando el alma de Elías, y Jesús, el Mesías cuya venida Elías había sido enviado a anunciar. El círculo profético se cerraba después de 800 años. La promesa de Malaquías comenzaba a revelarse no como metáfora, sino como realidad tangible. El profeta había regresado, aunque pocos podían ver más allá de la apariencia física para reconocer la verdad más profunda. Y en el desierto de Judea, mientras el sol se ponía tras las montañas y las sombras se alargaban sobre las arenas, Juan continuaba gritando su mensaje con la misma fiereza que Elías había mostrado siglos atrás. Dos vidas, un alma, dos épocas, una misión. El misterio del renacimiento estaba desplegándose ante los ojos del mundo, pero solo aquellos con ojos para ver podían reconocerlo. Hay momentos en la historia donde una sola frase puede romper todas las certezas sobre las que hemos construido nuestra comprensión de la realidad. Un instante donde las palabras pronunciadas no solo transmiten información, sino que abren portales hacia dimensiones que creíamos cerradas para siempre. Ese momento llegó cuando los discípulos, descendiendo del monte de la Transfiguración, se atrevieron a hacer la pregunta que había atormentado a generaciones enteras de creyentes. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La respuesta de Jesús no fue una explicación teológica abstracta.
Fue una declaración que desafió la muerte misma. Jesús les respondió con claridad meridiana: a la verdad, Elías ya vino y no le conocieron. El silencio que debió seguir a esas palabras fue probablemente ensordecedor. Los discípulos habían estado esperando ver a Elías descender del cielo en gloria, tal vez montado en el mismo carro de fuego que lo había llevado siglos atrás. Esperaban algo espectacular, algo que no pudiera confundirse con nada más. Pero Jesús estaba diciendo algo completamente diferente. Elías ya había regresado, había caminado entre ellos, había comido y respirado y predicado, y nadie lo había reconocido. La profecía se había cumplido de una manera que desafiaba todas las expectativas. El Evangelio de Mateo registra que entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. No fue una interpretación simbólica, no fue una metáfora conveniente. Fue el reconocimiento de una verdad que había estado oculta a plena vista. El hombre salvaje del desierto, el profeta que había sido decapitado por orden de Herodes, había sido la reencarnación de Elías el Tisbita. El alma que había ascendido al cielo 800 años atrás había regresado en un nuevo cuerpo, con un nuevo nombre, para cumplir la misma misión eterna de preparar el camino del Señor. Pero Jesús no se detuvo ahí. En otra ocasión, hablando directamente sobre Juan el Bautista, declaró algo aún más explícito. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La frase es inequívoca en su significado. No dijo que Juan actuaba como Elías, o que tenía un espíritu similar al de Elías. Dijo que él es Elías, una afirmación de identidad directa que solo puede comprenderse en el contexto del renacimiento del alma. Era como si Jesús estuviera levantando un velo que había ocultado esta verdad durante generaciones, permitiendo que quienes tuvieran ojos para ver pudieran finalmente comprender cómo funciona realmente el ciclo de la existencia. Las implicaciones de estas palabras eran monumentales. Si Juan el Bautista era literalmente Elías reencarnado, entonces todo lo que la humanidad creía sobre la muerte necesitaba ser reconsiderado. La muerte no era el final absoluto que parecía ser. El alma no se extinguía como una vela apagada por el viento. Existía una continuidad, un hilo invisible que conectaba una vida con otra, permitiendo que la conciencia esencial de una persona pudiera manifestarse nuevamente en el mundo físico. Esta no era una creencia abstracta de culturas lejanas. Estaba registrada en las palabras del Mesías mismo, confirmando una verdad que las escrituras hebreas habían insinuado durante siglos. Lo fascinante es que esta revelación no fue dada en privado a unos pocos elegidos. Jesús habló abiertamente sobre esto ante las multitudes. En el Evangelio de Lucas declaró: «Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista». Estaba elevando a Juan a la categoría más alta posible entre los profetas, y esa grandeza no podía separarse de su identidad como Elías reencarnado. La misión de preparar el camino para el Mesías era tan crucial que requería el regreso del profeta más poderoso del Antiguo Testamento. No cualquier alma podía cumplir esa función. Debía ser alguien que ya hubiera demostrado su capacidad de enfrentarse a reyes, de mantener su integridad bajo presión extrema, de portar la llama profética sin que se apagara. Pero hay un aspecto más profundo y misterioso en esta historia. Si Juan era Elías, ¿por qué no recordaba su vida anterior? ¿Por qué negó ser Elías cuando le preguntaron directamente? La respuesta revela algo fundamental sobre cómo opera el renacimiento. La memoria consciente de vidas pasadas generalmente está velada, especialmente cuando hay una misión específica que cumplir. Juan necesitaba vivir su vida con la intensidad y urgencia del presente, no con la carga de recordar 800 años de historia. Su esencia profética estaba intacta, su carácter era el mismo, su misión era idéntica, pero su conciencia cotidiana estaba enfocada en el aquí y ahora. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras personas mencionadas en las Escrituras podrían haber sido almas que regresaban? Si Elías pudo volver como Juan, entonces el principio del renacimiento no era una excepción,
sino potencialmente una regla del cosmos. Las Escrituras mencionan que Elías apareció junto a Moisés durante la transfiguración de Jesús en el monte. Ambos profetas antiguos se manifestaron en forma visible, conversando con Jesús sobre su partida que estaba por cumplirse en Jerusalén. Si Elías podía aparecer en forma espiritual en el monte y también renacer como Juan en el mundo físico, entonces existían múltiples dimensiones de existencia operando simultáneamente. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de Elías y Juan no era simplemente una curiosidad histórica. Era la prueba más clara y documentada de que el alma trasciende la muerte física. Los evangelios no presentan esto como un misterio oculto para iniciados, sino como un hecho que Jesús confirmó abiertamente. Cuando dijo que Juan era Elías, estaba validando una verdad que muchas culturas antiguas conocían, pero que se había perdido en el pensamiento occidental moderno. Somos más que nuestros cuerpos, más que nuestras vidas individuales, más que el breve parpadeo de conciencia entre el nacimiento y la muerte. La muerte de Juan, decapitado en la prisión de Herodes, adquiere un significado adicional cuando comprendemos su identidad como Elías. Una vez más, el profeta enfrentaba la persecución de un monarca corrupto. Una vez más, su integridad lo llevaba al borde de la muerte. Pero esta vez, a diferencia de su ascensión anterior, Juan experimentó la muerte física completa. Su cabeza fue entregada en una bandeja a Salomé, quien la presentó a su madre Herodías. El profeta que había regresado finalmente experimentó el destino que había evitado en su vida anterior, y sin embargo, sabiendo lo que sabemos ahora sobre el renacimiento, esa muerte no era el final. Era simplemente otra transición, otro paso en el viaje eterno del alma. Las palabras de Jesús sobre Juan y Elías permanecen en los evangelios como un testimonio inquebrantable de algo que la mayoría de la humanidad ha olvidado. No son parábolas que necesiten interpretación elaborada. No son símbolos que puedan descartarse como figuras literarias. Son declaraciones directas sobre la naturaleza de la existencia, pronunciadas por alguien que afirmaba conocer verdades que otros no podían ver. Y si estas declaraciones son ciertas, si Juan realmente era Elías reencarnado, entonces cada uno de nosotros debe confrontar preguntas que preferíamos dejar sin responder. ¿Quiénes éramos antes de esta vida? ¿Qué misiones hemos dejado incompletas? ¿Qué almas conocidas en el pasado caminan ahora a nuestro lado sin que podamos reconocerlas? El misterio de Elías y Juan el Bautista no es solo una historia antigua. Es un espejo que refleja nuestra propia naturaleza, sugiriendo que somos viajeros eternos en un cosmos mucho más vasto y extraño de lo que nos atrevemos a imaginar. Y en las aguas del Jordán, donde Elías ascendió y donde Juan bautizó, la corriente sigue fluyendo, llevando consigo los secretos de vidas que se entrelazan a través del tiempo. Si esta historia ha resonado en algún rincón profundo de tu ser, si has sentido ese extraño reconocimiento que llamamos déjà vu, o si alguna vez te has preguntado por qué ciertos lugares, personas o épocas te resultan inexplicablemente familiares, tal vez tu alma también recuerde algo que tu mente consciente ha olvidado. Te invito a reflexionar sobre estas preguntas, a compartir en los comentarios si has experimentado momentos que desafían la explicación ordinaria. Y si este viaje a través del misterio te ha conmovido, considera suscribirte para seguir explorando juntos los enigmas que conectan lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. Hasta el próximo misterio.